Perú, buenos días. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar sobre la situación del terrorismo en el Perú en la actualidad y del terrorismo internacional. El terrorismo es un fenómeno que se caracteriza básicamente por realizar conductas que puedan crear temor, terror, zozobra en la población o en un sector de toda la población. Generalmente en el Perú lo hemos conocido por su matiz político, enarbolado, ejecutado por organizaciones políticas de extrema izquierda que tienen el componente de la ideología maoísta fundamentalmente, que consideran que la violencia es la única forma en la que ellos puedan cambiar las estructuras sociales. La experiencia más cercana son las organizaciones terroristas denominadas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Anteriormente existió también el MIR. Sobre esta situación a nivel nacional y el terrorismo internacional que viene ocurriendo en otros países y que hemos visto algunas de sus ramas acercan hasta el Perú, ¿no? Vamos a hablar con nuestro invitado de honor, el teniente general José Manuel Baela Malca, que también es doctor en Derecho. Muy buenos días, José. Encantado de que estés en nuestro programa y queremos que informes a todos los peruanos, ¿no?, sobre cuál es la situación del terrorismo en el Perú. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, yo creo que este es un tema muy importante y que hay que, digamos, contextualizarlo en la situación actual, qué es lo que estamos viviendo, ¿no? Recordemos que el año 92 cae a Ismael Guzmán preso y posteriormente fallece, pero digamos, líder, entre comillas, de la organización terrorista Sendero Luminoso, ha tenido un plan de construcción del partido. Después que cae él, cambia de estrategia. ¿Y cuál es la estrategia que debemos saber y conocer? Que ya es de la lucha política con armas, es decir, el terrorismo, a lucha política sin armas. ¿Y qué cosa quiere decir eso? Dentro de ese plan de construcción del partido, formar lo que se llaman organismos generados. ¿Para qué? Ya no para cometer un acto terrorista, llámese coche bomba, aniquilamiento selectivo, ¿no?, sino que ahora van a infiltrar los organismos, llámese sindicatos, llámese asociaciones, ¿no?, barriales, etcétera, etcétera, universidades, para poder concientizar a las personas, para poder introducir el pensamiento Gonzalo. Y eso es digamos, lo trágico, ¿no? Lo trágico, ¿por qué? Porque nosotros, el pueblo peruano es un pueblo muy amnésico, no se acuerda de repente, o de repente no ha vivido los años 80 y los 90, ¿no?, que fue una época difícil para el Perú. Y ahora los jóvenes no conocen la historia y es necesario compartirla, ¿no? José, sería interesante que expliques sobre esas formas de lucha no militar que hacía Sendero Luminoso en el campo de frente de masas, porque tenía tres instrumentos de la revolución: el partido que dirigía todo, el ejército encargado de las tareas de lucha armada y el frente de masas que justamente se encargaba de ganar la adhesión de la población, y lo hacían de dos maneras: los organismos generados y los organismos de fachada. Sería interesante que nos expliques sobre eso con algunos ejemplos. Sí, específicamente, exactamente, ¿no?, los tres instrumentos del partido, y el principal es el frente, ¿no? El partido, el ejército y el frente. Y el frente es, digamos, lo que convoca, lo que conforman todos estos organismos generados y organismos de fachada, que son organismos generados, ganados, captados por Sendero Luminoso. ¿Y cómo empiezan? Empiezan, digamos, participando de las asociaciones, empiezan, digamos, reuniendo a la gente, así van formando, digamos, a las personas, especialmente a los jóvenes, en forma política, en forma ideológica, y posteriormente captan a la organización, captan a cualquier sindicato, a cualquier organización, y ya son suyos. Es el claro ejemplo de lo que ha pasado en Puno, por ejemplo. En Puno está el CONUL, que es el Comité Nacional Unificado de Lucha. Ahí tenemos a un personaje, Lucio Cayo Cayata. Él pertenece a Sendero Luminoso, pertenece al MOADEF, y el MOADEF es, digamos, la cara visible ahora de Sendero Luminoso. Él fue poco a poco captando a la gente, poco a poco induciéndolo a las protestas, y hasta que al final ese organismo se ha convertido como parte de Sendero Luminoso. Claro.
Lo que hemos visto en Sendero Luminoso, los organismos de fachada eran organismos que no se mostraban como que eran de Sendero Luminoso, como el caso de Abogados Democráticos, que fungían que era una asociación de abogados que manejaba de manera independiente, pero realmente eran manejados por Sendero Luminoso. Es decir, tienen una presencia física visible. Y los organismos generados, aquellos que actúan de manera clandestina, subrepticia, ¿no? Así es. Y indudablemente haciendo el trabajo político. Político-ideológico, ¿no? Exactamente. Es decir, ahorita Sendero Luminoso está en un proceso de reconstitución, de reorganización y de una nueva forma de lucha, y que es peligrosa en cuanto y en tanto se requiere lucha ideológica de parte de los otros actores políticos que no se da, ¿no? Es importante esto porque, digamos, en la primera fase de Sendero Luminoso, cuando se va a instaurar el pensamiento Gonzalo, se habla de una primera reconstitución. Y para que exista una primera reconstitución tuvo que haber un primer congreso. Existió el primer congreso y conforme a la segunda reconstitución, ellos adoptaron el pensamiento Gonzalo e iniciaron la lucha armada. Ahora ellos están buscando una segunda reconstitución, que hasta ahora no se da. Pero ahí en esa segunda reconstitución, tiene que haber un segundo congreso. Ellos apuntan a eso, a su segunda reconstitución, de acuerdo al plan de construcción del partido. ¿Qué implica esto? Ellos van a decidir y van a nombrar al sucesor de Abimael Guzmán. Existe un comité provisional que está trabajando esta situación porque hay, digamos, consignas para poder seguir haciendo el trabajo político y ideológico a nivel nacional. El problema está de que no se les ha dejado hacer esa segunda reconstitución. ¿Por qué no se les ha dejado? Porque la policía, en este caso la Dirección contra el Terrorismo, les ha dado dos golpes duros a Sendero Luminoso. Uno, el plan de operaciones Perseo, que fue el año 2015-16, y el plan de operaciones Olimpo, que fue el año 2022. Ahí se detuvo en un primer momento a 50 y después a 80 integrantes del Movadef. ¿Y qué es lo que se prueba ahí? Que el Movadef es Sendero Luminoso. ¿Y por qué? Porque se infiltró a Sendero Luminoso, porque se logró escuchas legales. Y ahora en estos momentos está todavía en proceso ambos casos, ¿no? Sería interesante, José, que nos explicaras cómo viene operando Sendero Luminoso actualmente en la zona del BRAE, en La Libertad, en otras regiones del país. Sí, efectivamente. Existe un pequeño grupo de, digamos, disidentes de la organización terrorista Sendero Luminoso, ¿no? Que está liderada, entre comillas, por el camarada José. ¿Qué es lo que pasa con este grupo? Luego digamos, que se sufren las capturas del comité histórico, hay un grupo comandados por José que se retiran a la zona del BRAE. Y estamos hablando pues de hace 15 y 16 años, ¿no? O sea, conocen perfectamente la zona. ¿Y qué pasa con este grupo? Él, digamos, con su hermano Gabriel y el otro hermano que falleció también, están liderando esta situación, una situación familiar, por así decirlo. Pero ¿qué es lo que pasa con este grupo? Tú, por ejemplo, en las épocas 80, 90, hablabas con una persona, un integrante de Sendero Luminoso y tenía una posición ideológica, te rebatía, te decía, ¿no? Buena formación. Ahora, pues, tú capturas a una persona en el BRAE, que son jóvenes generalmente, no tienen esa formación ideológica, ¿no? Han perdido totalmente, o sea, se han debilitado ideológicamente. ¿Y cuál es su accionar? Su accionar es colaborar con el terrorismo, con el narcotráfico. Es su accionar, ¿no? Ellos dan seguridad a todos los traficantes de drogas de la zona, cobran 5, 8 dólares por kilo a cada mochilero que pasan por ahí y también extorsionan a los taladores, extorsionan a las empresas. Ese es su accionar. Es una organización criminal delictiva, digamos, vinculada al narcotráfico, que ya no tendría fines políticos. No, definitivamente que no. Pues ellos se lucubran pues de que van a cambiar el país con una revolución, pero ya ha perdido pues terreno en todos los aspectos, ¿no? En todos los aspectos. ¿Y en otra región del país alguna actuación de los remanentes, senderos? Sí, eso es importante porque, si bien es cierto, en las dos operaciones Perseo y Olimpo, la policía postula ante la Fiscalía y ante el Poder Judicial de que se va a demostrar que Sendero Luminoso es lo mismo que el Movadef sigue haciendo trabajo. Y prueba de ello es el organismo de fachada, esto que hemos encontrado en Trujillo. DIRCOTE ha hecho un buen trabajo de inteligencia
y ha puesto en evidencia de que el camarada JJ, un ex integrante, entre comillas, de Sendero Luminoso, venía trabajando con una ONG. ¿Para qué? Para concientizar, para ideologizar a niños a través de un plan que tenía él en Trujillo. Y eso se ha evidenciado, ¿no? O sea, quiere decir que existe el trabajo político y ideológico por parte digamos, personas que han pertenecido a Sendero. En el caso, por ejemplo, de la camarada Cusi, en Ayacucho también. Primero te hablo de Trujillo, después de Ayacucho. En Ayacucho también, la camarada Cusi era la que de una u otra forma ha captado jóvenes que no pasan de los 30 años, que no han vivido la época del terrorismo. Sin embargo, a través de una ONG manejaba fondos y ella ha sido la que ha manejado, digamos, ciertos aspectos para los ataques que se hicieron a los aeropuertos y algunas empresas en la zona de Ayacucho especialmente, ¿no? Otra situación del MOADEF también es importante. El MOADEF tiene, digamos, ciertas remanentes que lo apoyan en el extranjero. Y el caso es Bolivia. Y eso es un caso que generalmente se repite. Hay un operador de Sendero Luminoso, MOADEF, en Bolivia, que es catedrático en la Universidad de La Paz, de Sucre, ¿no? Y él es el que se llama Alex Chamán Portugal. Él el año 92 fue capturado acá en Lima. ¿Por qué? Por incendiar un patrullero en Surquillo. Salió, cumplió carcería y se fue y se refugió en Bolivia. Y desde Bolivia hace trabajo político e ideológico, especialmente a través de las redes sociales, con todos los profesores de la zona de Puno. Y eso es lo peligroso, ¿no? Porque está infundiendo el pensamiento de Gonzalo. Una ideología que postula por la violencia para capturar el poder y luego instaurar su sistema socialista y posteriormente arribar al comunismo. Y sobre la situación del MRTA, ¿qué nos podría decir? El MRTA ya es una situación, digamos, una organización que está simplemente desarticulada totalmente. Tenemos a su líder, entre comillas, en la base naval, que hay que tener presente que va a salir el año 2026. Y ahora, ¿cuál será la situación, pues, en cuanto a la situación política que él va a asumir? Hay, digamos, toda la cúpula del MRTA generalmente se escondió, se fugó a Europa y también a los chilenos que se le capturó ya regresaron a su país. Entonces, ellos lo que están buscando en Europa especialmente, a través de las redes sociales, crear digamos, un organismo, por así decirlo, político, de tal manera que tenga presencia en el MRTA. No sé si lo lograrán, pero actualmente no tienen un liderazgo y finalmente pues han sido desarticulados, ¿no? Qué bueno ver que de una u otra forma la policía, en función de investigación, la DIRCOTE, ha hecho un trabajo excelente desde el inicio de la lucha armada del año 80, la captura de los líderes de Sendero Luminoso, el año 92, y todos sabemos que las organizaciones criminales, cuando pierden el líder histórico, el líder que tiene pues esos seguidores incondicionales, prácticamente las acciones de estas organizaciones delictivas tienden a desaparecer. ¿Qué nos podrías hablar sobre el terrorismo internacional? ¿Cuál es la situación actual? Ese es un buen punto. ¿Por qué? Porque el Perú, dentro de la globalización, siempre tiene que ver con las organizaciones internacionales, ¿no? Y especialmente, ya tenemos acá claros ejemplos, por ejemplo, hace la época de los 80, 90, se capturó a miembros del Ejército Rojo de Japón, ¿no? Con esta situación que venían acá a hacer acciones terroristas. La década pasada se capturó a Hamdar, un miembro de Hezbollah acá en el Perú. Y hay que resaltar pues que, como tú lo has dicho, el tema es del detective, el tema es de pesquisa, de la forma de investigar que tenemos el delito. Este terrorista internacional ingresó al Perú por Brasil con pasaporte robado, que se lo habían entregado en el Líbano. Ingresó al Perú y nadie sabía. Un organismo de inteligencia internacional comunica de que estaba acá en el Perú, pero no se sabía nombre, no se sabía nada, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los pesquisas? Comienzan a trabajar en las redes sociales, a hacer un patrullaje virtual y encuentran a un fulano que coincidía con las características de él en la selva.
Así que se agarra y se manda un equipo a verificar esa situación 2, 3, 4 meses hasta que lo ubican a este fulano que se estaba casando con una peruana. Y de ahí parte todo, ¿no? De ahí parte todo, comienza el seguimiento, comienza la situación y se descubre pues que él estaba apoyando y tomando, digamos, recabando información para un evento internacional que íbamos a tener aquí en el Perú. Se hace todas las verificaciones con otros organismos internacionales de inteligencia y se le captura acá, ¿no? Y se le captura con fotografías, se le captura como un miembro activo de Hezbollah. ¿Por qué era su interés de Hezbollah acá en el Perú? Y por eso se le pone a disposición de la Fiscalía y del Poder Judicial, porque se le encuentra restos de explosivos, del HMD1, si no me equivoco, restos de explosivos, y no supo, digamos, decir, no supo atestiguar qué cosa es lo que hacía con esa situación. Y la fachada que guardaba era de un comprador pues, de ropa, que vendía ropa, y lo peor de ello, ¿no? Que se casa con una peruana que era ex conviviente de un personaje de Estados Unidos que pertenecía a la DEA. O sea, el hombre estaba pues metido en toda la situación y después se descubre pues que él había sido formado en Irán, que había sido, digamos, formado política y también militarmente, ¿no? José, cuando se estudiaba Sendero Luminoso, en la época previa a la captura de Abimael Guzmán, se conocía mucho el tema de las ideologías que habían dado sustento a Sendero Luminoso, que era el marxismo, que señalaba que el partido había una lucha de clases, que el leninismo que postulaba la dirección de un partido para hacer la revolución y el maoísmo que exigía la cuota de violencia para tomar el poder. Entonces, esa ideología daba sustento a todo elemento terrorista, tanto de Sendero Luminoso o del MRTA compartían mucho de esta ideología. Claro que los más extremistas eran los de Sendero Luminoso. Esta es una ideología peligrosísima, ¿no? Porque nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona. Sin embargo, ellos lo ven como un costo necesario para arribar a sus objetivos políticos. ¿Qué nos puedes decir tú, José, respecto del peligro que existe a través de estos organismos generados de fachada, etcétera, ese trabajo ideológico que se viene haciendo? ¿Qué peligro reviste esto en nuestro país, especialmente en la juventud? Sí, muchas personas dicen pues que ya el terrorismo ha terminado. Sí, ha terminado por cuanto ya no va a haber un atentado terrorista, ¿no? Eso se descarta totalmente. El problema es la situación ideológica. El problema es de que la extrema izquierda puede retomar nuevamente este camino digamos, de la violencia para capturar el poder. Y eso va a suceder si es que nosotros como Estado, digamos, como todo un conglomerado social, no adoptamos las acciones necesarias, es decir, establecer una política de lucha contra el terrorismo en forma permanente, ¿no? ¿Basada en qué? Basada en la educación. Hay que enseñar a los jóvenes quién fue Abimael Guzmán, quién es Víctor Polay. ¿Por qué? Porque conociendo la historia yo creo que vamos a evitar de que se repita. Sobre todo el daño que le hicieron al país, ¿no? Exactamente. ¿Cuál fue el efecto de eso, no? Definitivamente, según cifras oficiales, más de 25.000 personas que fueron asesinadas y 30 millones de dólares en pérdidas. Un país inelegible, ¿no? Nadie daba por nada. Nos escondimos en nuestras casas, en los cuarteles, en las comisarías, esperando que llegue a las 7 de la noche un apagón y comiencen a detonar las bombas. Eso no puede ocurrir, pero hay que darle a conocer a los jóvenes casualmente para que no se dejen engañar. No se dejen engañar por esta situación de que el camino al socialismo pueden adoptar cualquier ideología. Las ideologías son libres, marxismo, leninismo, maoísmo. El problema es de que ya nos pasó acá en el Perú de querer tomar el poder por la fuerza. Y eso es lo que creo que todos los peruanos que vivimos en democracia, que respetamos el Estado de Derecho, no debe volver a ocurrir, ¿no? Así es, el tema de la violencia como único camino y como alternativa única
y uno se preguntaba, ¿por qué es que matas a un policía y no tienes remordimientos? Porque ellos lo veían como un enemigo. Es gravísimo el tema de considerar pues, de que el derramamiento de sangre es necesario, ¿no? Sí. Entonces eso deshumaniza. Exactamente. Y como lo decía Juan Pablo II, el terrorismo es el desprecio por la vida humana. Y Sendero Luminoso no le importaba la vida humana. Por ejemplo, en el caso de Lucanamarca, en el caso de Soras, gente que ha muerto a machetazos, a hachazos, ¿no? a balazos, gente embarazada, violencia por doquier, coches bombas en cualquier parte de la ciudad, en el Perú. Entonces todo ese derramamiento de sangre, esa violencia, esa crueldad, se vio evidenciada en el pensamiento Gonzalo, que es la toma del poder a través del terrorismo. Y eso creo que hay que conocer la historia, ¿no? Y lo peligroso de esta ideología extremista es que combate a los opositores, o sea, aquellos que son disidentes de su ideología de violencia, simplemente lo consideran como enemigo y va a ser víctima mortal, ¿no? Al ser considerado como enemigo, de tal manera que no se permite el libre desarrollo de las ideas, ¿no? El cuestionamiento a las decisiones del partido, lo que constituye una verdadera dictadura y una negación a la democracia. El pensamiento de Gonzalo para ellos es un dogma y es el único camino para llegar al poder. Y eso creo que tenemos que ponerlo bien claro para no poder caer en lo mismo, ¿no? José, te agradezco tu presencia en este programa, ¿no? Y esperamos contar con tu participación en un momento próximo para seguir analizando temas de sumo interés en temas de terrorismo, seguridad ciudadana y lo que le interesa a todos los peruanos. Muchas gracias por la invitación.